Bienvenidos a un nuevo video de ciencias sociales, en este caso para grado octavo. Vamos a estar hablando de un tema muy importante que es la diplomacia internacional y el tema de por qué es importante la diplomacia internacional, el contexto de la diplomacia internacional para ir entrando en materia de lo que son organizaciones internacionales y acuerdos bilaterales que son un ejemplo de diplomacia internacional. Pues recuerden, la diplomacia internacional es un proceso fundamental en las relaciones entre países. Se trata de la práctica de gestionar las relaciones entre estados mediante la comunicación, la negociación y la colaboración. La diplomacia juega un papel vital en la resolución de conflictos, la promoción de la paz, la cooperación económica y la seguridad global. Pues la diplomacia técnicamente sería el proceso por el cual se llega a establecer diálogos entre diferentes países para llegar a un común acuerdo. Entonces, ¿cuál es la importancia de la diplomacia internacional? Tenemos cuatro elementos. Prevención de conflictos. El segundo, resolución de conflictos. El tercero, operación internacional. Y el cuarto, el desarrollo. Entonces, la prevención de conflictos. La diplomacia ayuda a prevenir guerras y conflictos promoviendo el diálogo y la cooperación entre países. Dos, la resolución de conflictos. La diplomacia facilita la negociación entre las partes en conflicto, buscando soluciones pacíficas y duraderas. Tres, cooperación internacional. La diplomacia permite a los países trabajar juntos para abordar los desafíos globales como el cambio climático, la pobreza y las enfermedades. Y cuatro, la diplomacia puede ayudar a los países a acceder a la financiación y a la técnica, lo que fomenta el desarrollo económico y social. ¿Cuáles son los principales tratados internacionales? Que es los temas que vamos a tratar más adelante, teniendo en cuenta que es la diplomacia internacional. Entonces, están tratados como las Naciones Unidas, que buscan promover la paz, la seguridad y la cooperación internacional. Los convenios de Ginebra, que buscan proteger a los civiles y los combatientes durante los conflictos armados, o técnicamente el derecho internacional humanitario. El CEDAW, que busca eliminar la discriminación contra las mujeres. Los acuerdos de París, que buscan combatir el cambio climático. El protocolo de Kioto, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Pero recuerden que los tratados internacionales son acuerdos formales entre dos o más países que rigen sus relaciones y obligaciones. Algunos de los tratados internacionales más importantes incluyen los que ya mencioné, e incluso hay otros a nivel de lo que son agremiaciones internacionales, como la Unión Europea, la OTAN, la Mercosur, entre otros, que son también acuerdos internacionales que se firman por varios países para, de manera diplomática, gestionar sus relaciones comerciales, de desarrollo económico o militares. ¿Cuál es la estructura y funcionamiento de la diplomacia? Entonces tenemos que tener en cuenta que la diplomacia se lleva a cabo a través de una red de embajadas, consulados y misiones diplomáticas. Una embajada es donde está técnicamente representado el país emisor en el país receptor. Entonces, por ejemplo, en el contexto colombiano tenemos embajada francesa, canadiense, norteamericana, entre otros, con todos los países que tenemos relaciones bilaterales, comerciales, económicas o entre otras, tienen una embajada en el territorio colombiano. Los consulados que ofrecen servicios a los ciudadanos del país emisor que se encuentran en el país receptor, y las misiones diplomáticas, que se envían a otros países para tratar temas específicos o para participar en eventos internacionales. ¿Cuáles son los roles y responsabilidades de los diplomáticos? Tenemos la negociación, la promoción de relaciones, la representación y la protección de intereses. La negociación, los diplomáticos negocian acuerdos entre países. La promoción de relaciones, los diplomáticos promueven las relaciones entre los países. La representación, los diplomáticos representan a su país en eventos internacionales y la protección, los diplomáticos protegen intereses de su país. Entonces, los diplomáticos, ¿quiénes son las personas encargadas o los profesionales idóneos que representan a su país en un contexto extranjero? Entonces, en el contexto colombiano, los embajadores de Colombia ante el mundo, que son los que obviamente establecen ciertas relaciones de diálogo o son los emisores del presidente de Colombia en el contexto internacional y son los que llevan como tal la disposición del territorio colombiano a otro país para negociar o para establecer relaciones de diálogo. ¿Cuál es la negociación y la resolución de conflictos? Eso es parte de la diplomacia internacional. Entonces, antes de entender como tal esos elementos de acuerdos internacionales, tenemos que entender cómo se van fundamentando a través de estos cuatro principios. Identificación de conflictos. La identificación de conflictos es el primer paso para iniciar un proceso diplomático. Entonces, ¿cuál es el problema y cómo se puede solucionar? El diálogo y la negociación. Las partes en conflicto se reúnen para discutir el problema y buscar soluciones. La mediación y el arbitraje. Se utiliza un tercero neutral para ayudar a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo. Y por último, el acuerdo y la firma, pues por como tal de las personas que entraron al diálogo o al conflicto.
perdón, protocolo y etiqueta diplomática. Entonces esto pues ya es un tema obvio más de cómo la estructura de la diplomacia. Entonces el protocolo diplomático es un conjunto de reglas y costumbres que rigen las relaciones entre los diplomáticos. La etiqueta diplomática se centra en la cortesía, el respeto y la formalidad en las interacciones entre los diplomáticos. O sea que las personas encargadas para relaciones diplomáticas en el extranjero deben ser personas capaces de entender que a través del diálogo y la formalidad pueden llegar obviamente a un punto específico de negociación y acuerdo bilateral. Estas personas que deben tener credenciales, los embajadores presentan sus credenciales al jefe de Estado del país receptor. Se sigue un orden de precedencia basado en el rango diplomático y la antigüedad. Los diplomáticos deben vestir de manera formal en eventos oficiales y por último existen ceremonias diplomáticas específicas o eventos como la firma de tratados o lo que son reuniones con otros dignatarios políticos. Entonces es como tal el protocolo y etiqueta de la diplomacia o lo que es las relaciones a través de la diplomacia. ¿Cuáles son las relaciones bilaterales y multilaterales de las que le hablé? Entonces, convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales. Los bilaterales se llevan a cabo entre dos países y se basan en acuerdos y tratados específicos, entonces tratados de libre comercio, por ejemplo, que son bilaterales. Los multilaterales se llevan a cabo entre varios países a través de organizaciones internacionales. Por ejemplo, lo que son los acuerdos multilaterales como la Mercosur. La cooperación, tanto las relaciones bilaterales como multilaterales, son importantes para la cooperación internacional y la resolución de conflictos, teniendo en cuenta que todas las relaciones que se presentan entre países pueden ser bilaterales o multilaterales, dependiendo de la importancia a nivel económico, militar o de desarrollo que se esté planteando en el tema. ¿Cuál es la influencia de la diplomacia en la política global? Es muy importante. Por ejemplo, si les hablo de la OTAN, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una formación de alianzas militares. También se prestan para resoluciones de conflictos, como el establecimiento de Naciones Unidas, la promoción de la paz, desde lo que es la UNICEF o otras instituciones internacionales, organismos internacionales que fomentan la paz en el mundo. Y la cooperación económica, nuevamente menciono la Mercosur, que es la integración de varios países de Latinoamérica y Sudamérica, obviamente para hablar de lo que son temas de desarrollo económico. Entonces, desde ese punto, la influencia de la diplomacia es un elemento importante para el desarrollo de los países y el progreso económico de ellos. Y por último, ¿cuáles son los retos y tendencias actuales de la diplomacia internacional? Pues por un lado están los conflictos, ya sean internos o externos, como las guerras civiles, los conflictos étnicos y los desafíos de la diplomacia internacional. Las potencias económicas, la influencia de las potencias económicas en la política global está aumentando, creando nuevos desafíos para la diplomacia y nuevos establecimientos de tratados comerciales. Y los hubs tecnológicos, el auge de las tecnologías digitales están creando oportunidades y desafíos para la diplomacia internacional en relación al avance de la tecnología, la inteligencia artificial y los diferentes elementos que van fragmentando un poco esas relaciones diplomáticas. Entonces, vale chicos, muchísimas gracias por prestarme atención en este video. Ya en la tutoría estaremos hablando un poco más de esta tendencia de la diplomacia internacional y los acuerdos bilaterales y multilaterales, así como de las instituciones o organizaciones que parten a ser diplomáticas. Entonces, muchísimas gracias chicos, espero se encuentren muy bien y nos vemos en una tutoría nuevamente.